Y bien, continuamos y ya entramos en esa presentación de lo que vamos a tener la segunda parte. Y ya tenemos aquí con nosotros al maestro de las ondas, a don Bartolomé Cabello. Bartolomé, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fernando, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, querido amigo? Pues bien, estupendamente. Aquí estamos bien, estoy dispuestos a un día más a hablar a nuestros oyentes e intentar hablar de temas relacionados con nuestra zona. Y hoy nos vamos a centrar en Carmona. ¿En Carmona? Hoy nos vamos a centrar en Carmona para hablar de la candidatura que están preparando con un consejo asesor que se ha formado con 13 miembros, con José María Cabeza Méndez a la cabeza, que van a ser los que van a luchar por esta candidatura, que ya, como verán nuestros oyentes, el que vea después el programa, en cualquiera de las redes sociales, que Carmona Patrimonio de la Humanidad es la página que tiene el Ayuntamiento de Carmona de cara pues al fomento y la promoción, y donde se puede ir votando, dando su granito, aportando el granito de arena de cara a apoyar esta candidatura. Yo, por mis circunstancias, porque viví muchos años en Carmona, en mi edad, una de mis mejores, la pasada semana lo comentábamos aquí con Juan Quiroga y con Antonio Cueva, en que habían sido los mejores años, uno de los mejores años de nuestra vida, los que estuvimos como estudiantes en el bachiller, que lo hicimos en el Maese Rodrigo, y después mi vinculación con la ciudad de Carmona. Yo soy un enamorado de Carmona y de cómo está la ciudad, cómo es, de todo ello, y hoy yo creo que nos puede hablar José María. José María es una eminencia dentro del mundo de la edificación y la conservación de monumentos. Ha sido el director conservador de los Reales Alcázares durante 18 años y transformó totalmente los Reales Alcázares de Sevilla. Lo transformó totalmente. Ha sido el que ha rehabilitado la Giralda, la Catedral, en la muralla de la Macarena, y después pues mucho trabajo. Ayer mismo estuvo en una iglesia en Cortegana. Y yo pretendo, porque ya en los días estos que hemos estado hablando, que también venga conmigo a la Campana para ver el convento de San Sebastián, que se va a rehabilitar, que está ahí, que el pueblo entero quiere que se transforme, y una eminencia como él que nos dé su opinión de cómo está aquello y cómo cree él que tenemos un poco también en esa candidatura, digo, en esa comisión que se ha formado para rehabilitar el convento de la Campana, pues que nos va... Quiero que venga un día y nos hable, para quedar también con amigos comunes, porque yo era un admirador de José María de toda mi vida. Siempre me ha caído muy bien por lo que ha hecho, por los trabajos y todo eso, y ahora cuando me ha acercado a él y hemos estado hablando y todo eso, él también pues era oyente Madre mía. Claro, es que a ti quien no te escuchaba y quien no te conocía. Y la verdad pues que me ha hecho muchísima ilusión, ¿no? Todo el mundo me habla de maravilla de nuestro invitado en la segunda parte, que estará a partir después de las noticias de las 13 horas, después de la noticia de la 1 del mediodía. Estará con nosotros José María Cabeza para hablarnos de la candidatura de Carmona, para hablarnos de él y para hablarnos de muchas cosas, porque él, aunque él nació en Sevilla y ha estado vinculado toda su vida con Sevilla, también muy vinculado con Carmona, hijo adoptivo de Carmona. Yo qué sé, podemos hablar muchas cosas en los próximos minutos. Sí, yo creo que Carmona tenemos que hablar mucho, y sobre todo, como bien has dicho, ¿no? Y siempre de la mano de Cereales Méndez. De Cereales Méndez y IFS, que siempre está con nosotros. Claro que sí. Está como patrocinador de este programa, y un programa que iniciaremos dentro de unos minutos. Ibas a decir algo, pero Sí, estamos hablando de esa candidatura que igual te referías anteriormente, ¿no? Como Carmona Ciudad Patrimonio Mundial de la UNESCO, que se está elaborando esa candidatura. Queremos hablar de Carmona y sobre todo un lugar que es un auténtico... Carmona es, me atrevo a decirlo, para muchos habitantes de Sevilla y la provincia, una ciudad... desconocida en realidad, desconocida en muchos aspectos, ¿no? En muchos aspectos, salvo que pases por allí porque tengas que ir, pero Carmona, del arco hacia arriba, es una auténtica maravilla. Sí. Bueno, y del arco para abajo también. Sí. Después tiene la... Sí, también, evidentemente. Está la necrópolis y toda aquella zona, ahí es donde hay también... Carmona es entera. Sí. Y después te vas a la Alameda, te puedes ir de toda la zona de la necrópolis, del teatro, del anfiteatro y de todo eso, pues ahí... Exactamente. Ahí no se puede tocar nada, que allí es donde mi hija precisamente se está rehabilitando una casa, y están con poco... Imagínate cómo están, por cómo es aquello, es la zona, todo, y después por del arco para arriba, pues ya no va más, ¿no? Exactamente. Y estamos hablando de eso, ¿no? De que vamos a hablar con José María Cabeza, que es uno de los restauradores
también arquitecto técnico aparejador más importante y prestigioso de España. Sí, señor. Nada más y nada menos. José María Cabeza va a estar con nosotros. Pues ahí, lo esperamos, como bien comentamos, bien ha comentado Bartolomé Cabello, después de las noticias de la una, de España, El Mundo, Andalucía, estaremos con José María Cabeza Méndez. Hablando como siempre, y volvemos a repetir, de Cereales Méndez, y IFS Piensos, que siempre nos acompaña y patrocina en este espacio cada martes de Al Habla con Bartolomé Cabello. Maestro, en nada nos escuchamos de nuevo. Dentro de muy poquito. Claro que sí. Y bien, bueno, pues ya estamos aquí concretamente en la hora de Al Habla con Bartolomé Cabello, y también que nos acompaña doña Eva María Huiza y del Valle, por supuesto. Eva, buenas tardes de nuevo, por las mujeres primero en este caso, y aquí, maestro, ¿qué tal? Buenas tardes, Bartolomé Cabello, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Fernando, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Desde aquí, desde Lora, justo en la misma falda, el inicio de la Sierra Norte, con la cortina hoy un poquito corrida, pero que antes ya hemos visto que se empieza a vislumbrar, y hablando pues para toda la comarca amplia, tanto de la Vega como de la Campiña, hoy centrándonos precisamente en un pueblo de la Campiña. Efectivamente. Entre la Campiña y los Alcores. Exactamente, y bueno, nada más y nada menos que, bueno, vamos a entrevistar en el día de hoy, concretamente a, arquitecto técnico, prestigioso restaurador y especialista en conservación de bienes culturales en España. Hay que decir muchas cosas. Muchas cosas. Es salúdalo y ahora empezamos. Tremendo. Salúdalo y ahora empezamos a hablar. Don José María Cabeza Méndez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues encantadísimo de tenerlo aquí con nosotros hoy en Al Habla con Bartolomé Cabello, y la verdad que todo un orgullo para nosotros, ¿eh? Vaya por delante. Bien, bueno, José María ahora nos dirá si es aparejador o arquitecto técnico, que está ahí, ha sido conservador, es conservador restaurador, porque todavía, a pesar de estar ya en edad de jubilación, sigue trabajando y sigue aportando pues sus conocimientos, los muchísimos conocimientos. Es premio nacional de restauración, premio también, pues, tiene un premio nacional de edificación, ha sido director conservador de los Reales Alcázares durante casi 20 años, profesor también de la Escuela Técnica Superior de Ingeniero en Edificación, hijo adoptivo de Carmona. Así es ahora coordinador del Consejo Asesor de la candidatura para que Carmona sea patrimonio de la UNESCO, restaurador de los Reales Alcázares, de la Giralda, de la Catedral de Sevilla, de la Universidad de Baeza, del Monasterio de San Jerónimo, y también de la Puerta de Sevilla de Carmona, que nos hablará también de una forma muy especial. José María, ¿aparejador o arquitecto técnico? Mi titulación universitaria es arquitecto técnico, pero mi oficio es aparejador. ¿Por qué esa diferencia? Pues muy sencillo. Yo de pequeño siempre quise ser aparejador. Mi abuelo materno era maestro albañil, y a mí, de pequeño leía libros de construcción que él tenía, y a mí me supuso una atracción, de tal manera que cuando yo terminé en el preuniversitario, mi padre en concreto pensaba que yo iba a ser arquitecto, y le dije, no, quiero ser aparejador. ¿Y por qué no arquitecto? Digo, porque no tienen nada que ver. Son dos profesiones complementarias. Quiero ser aparejador porque el arquitecto es el profesional que se forma para adquirir conocimientos que sepan transmitir una idea a dos dimensiones, cosa que es bastante complicada, bastante compleja, mientras que el aparejador es el técnico que tiene que saber trasladar ese documento en dos dimensiones a un volumen de tres dimensiones, que es una técnica, es otra cosa distinta, ¿no? Y como así se viene demostrando, por eso mi oficio es aparejador. No podemos hablar, en un proyecto se pueden marcar las características que deben reunir cualquier volumen que se quiere edificar, desde un hospital hasta un estadio de fútbol o un bloque de vivienda, ¿no? Pero cuando se dice que un forjado ha de aguantar en ese proyecto, pues no sé, 175 kilos por centímetros cuadrados, ahí se queda. Sin embargo, el aparejador, como director de ejecución de las obras, tiene que saber que para alcanzar esa cota que viene recogida en el proyecto, pues ha de colocar una sopanda, tiene que colocar un sistema de medios auxiliares, tiene que saber que si la temperatura a la hora de hormigonar es menos de 4 grados, tiene que colocar unos sacos para que no se solidarice
el agua, es decir, o si es superior a 40 grados tiene que calcular un riego de 20 litros por metro cuadrado. O sea, son unas técnicas, y como eso empezamos a hablar de eficiencia energética o de climatización o de accesibilidad o de, no sé, innumerables situaciones técnicas que el proyecto la puede enumerar, la puede describir, pero ponerla en obra, ponerla en 3 dimensiones es labor bastante compleja como la de un operador. Excuso decirte, Bartolomé, si andamos ya en temas de seguridad y salud de las obras, o de temas de programación, o de temas económicos, ¿no?, de las partidas presupuestarias. Esa es la misión, y eso es lo que a mí me ha gustado ser siempre, un aparejador. Aparejador, que después ahora hablaremos de todo tu bagaje, nos vamos a centrar en el primer tramo, hablando de esa candidatura de Carmona, lo que quiere conseguir. Pero antes de entrar en materia, ¿nosotros qué perdimos? ¿Un futbolista o ganamos un aparejador? Bueno, pues yo creo que se ganó una persona que intenta estar en cada circunstancia a la altura de los derroteros que se vayan produciendo, ¿no? A mí me gusta mucho el fútbol, tuve alguna cualidad y jugué al fútbol, semi profesional, pero no llegué a ser profesional. Sin embargo, eso es una vida muy corta, y yo ya incluso casado con 2 niños, con mi oposición ganada como arquitecto técnico del Ayuntamiento de Sevilla o aparejador municipal, como se quiera decir, yo llegué a jugar en el Mairena, por ejemplo, ¿no? Total, que me ha gustado mucho el fútbol, hasta que ya una lesión de la pierna derecha de la rodilla, pues bueno, ya me fue retirando, y ahora pues me limito y me dedico, que no es poco, a observar los equipos sevillanos, especialmente el Betis y los equipos de la Champions League, etcétera, etcétera. Me gusta mucho el fútbol. Sí, José María, tú, a pesar de ser bético, jugaste en el Sevilla como juvenil. En efecto, a mí me fichó Raimundo Blanco, que en paz descanse, que estaba encargado de todas las categorías amateur, y yo jugué allá por el año 1966-67 en el Sevilla Juvenil, la época de Juanito Lebrón, de Blanco o Blanquito, como se llamaba. Sí. Y estuve jugando en el Sevilla Juvenil, efectivamente. Bueno, pero también me han dicho por ahí un pajarito, nuestro común amigo, después hablaremos de amigos en común, que hay muchos por ahí, nuestro común amigo Alfonso Valverde, que también te defendía muy bien en tierra batida con tenis, con la raqueta, ¿eh? Sí, también he intentado también, y eso lo he ido desarrollando pues hasta hace escasamente 2 años, ¿no? Hasta que ya me di cuenta que ya una vez más que cumplido los 70 años, pues había que retirarse un poco y limitarse el ejercicio físico, pues a dar paseo continuo, pero solamente eso. Hay que decir que hoy nuestros oyentes, que dentro de un ratito ya se puedan meter en redes y vean pues el programa, digo vean porque lo pueden escuchar y ver, van a ver que en la parte de arriba hay un Carmona Patrimonio de la Humanidad.es. ¿Qué es eso? Bien, es una aspiración que tiene la ciudad de Carmona de hace ya bastantes años. Concretamente, en el año 2003, en diciembre, siendo alcalde Sebastián Martín Recio, pues inició esta candidatura, que fue muy seguida en el año 2004, pero que se quedó lamentablemente en el propio despacho de la Consejería de Cultura. No tuvo más trascendencia. Ahora, otro alcalde carmonense, como es Juan Ávila, pues llevó al pleno del pasado mes de julio, concretamente el día 14, pues el acuerdo por unanimidad de iniciar esta candidatura. Y el pleno pues quiso a bien tenerme a mí para que asesorara, para que pudiera poner mi granito de arena. Y yo encantado, ya lo dije allí en aquel pleno del pasado año, que cuando en el año 2017 en el Teatro Cerezo pues el ayuntamiento tuvo a bien nombrarme hijo adoptivo, para mí fue una distinción, es la más alta, el más alto honor que podía recibir, pero también era un compromiso porque ya me unía de una forma real con la ciudad de Carmona, por mucho sentido, ¿no? Y en efecto asumí esa propuesta, y lo primero que plantea el ayuntamiento es crear un consejo asesor formado por personalidades de la historia, de la arquitectura, de las artes, de la antropología, de la biología, porque claro, la orientación que hemos querido darle a esta nueva candidatura, con respecto a la del año 2003, es que mientras en 2003
que estaba muy bien elaborada, pero iba buscando el ser Carmona ciudad patrimonial. Nosotros, en esta nueva intención, lo planteamos como Carmona patrimonio natural y cultural. ¿Qué quiero decir? Que siendo conocedor, como miembro del ICOMOS que he sido, que lo que la UNESCO valora no es una lista exhaustiva, sino una lista representativa de excepcionalidades. Catedrales góticas en Europa hay muchas, sin embargo, que sean patrimonio mundial hay muy pocas, entre ellos la de Sevilla. ¿Qué pretendo? Pues que la UNESCO, cuando ya hay unos bienes declarados con circunstancias más o menos similares a unos aspirantes, pues rechaza al aspirante porque ya está cubierto ese perfil. Pero dadas las características que tiene nuestro promontorio donde se asienta Carmona, que es lo que a nuestro entender ha hecho que Carmona sea una de las pocas ciudades, hay quien dice que es la única, yo no tengo ese conocimiento, pero sí es de las pocas ciudades que en Europa se ha demostrado que ha habido vida de forma continua durante más de 5.000 años. Y eso se ha demostrado por los yacimientos arqueológicos que durante más de 30 años el Ayuntamiento viene desarrollando en todo lo que es el conjunto histórico. Hace que se hayan encontrado vestigios, no solo de la época romana o cartaginesa, como es la propia Puerta de Sevilla que tú antes mencionabas, sino anterior, como es del periodo turdetano, el periodo taltésico, es decir, del bronce final ya hay testimonio en Carmona. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a las características y las condiciones tan excepcionales que tiene el promontorio, debido a que esa meseta elevada, que es donde se asienta Carmona, tiene una base que es una piedra calcolítica, una calcarrenita, que es el alcor. Y la calcarrenita, en este caso, es una piedra bastante porosa, lo cual permite que pase el agua, mientras que en una subbase, en el subsuelo de Carmona, existe una marca arcillosa que es un terreno muy impermeable, y eso ha facilitado que en el subsuelo de Carmona haya habido agua siempre, agua a través de minas, a través después de pozos, de aljibes, de cisternas, y habiendo agua en el subsuelo y habiendo alimentación importante como la que ha originado siempre el Valle del Guadalquivir o la propia Carmona, es lo que justifica, lo que sustenta que en Carmona haya habido la presencia de forma continua de los seres humanos durante más de 5.000 años. ¿Es verdad que se han descubierto 15 variedades de aves prehistóricas? En efecto, es otra de las condiciones que exponemos en nuestro dossier, en nuestro expediente. Aves urbanas, Bartolomé, aves urbanas que desde la prehistoria vienen estando en Carmona. Y esta ave ha habido como un mutualismo entre el ser humano y las aves, puesto que las aves se alimentan, como sabemos, de los insectos, de las plagas de roedores y demás. Y eso facilita lo que es la salud del ser humano. Y por otro lado, la propia casa, el propio casero, las propias construcciones del ser humano, pues permiten que las aves hagan sus nidos y hacen que estén protegidas hacia distintas aves rapaces, hacia distintos animales depredadores. Por tanto, ha habido ese mutualismo que justifica también esa permanencia milenaria de estas más de 15 especies de aves diferentes. Madre mía, la verdad es que yo me quedo realmente impactado porque, bueno, yo ya sabía que Carmona es una ciudad, una localidad por descubrir, ¿no? Es verdad que muchas veces nos marchamos a la otra parte del mundo a buscar, no sé, historia, a buscar esos rincones, ¿no? Que bueno, parece que son únicos, ¿no? Y José María, los tenemos muy cerca y yo no sé si, y me voy a delimitar quizás a Sevilla y la provincia, ¿no? Yo no sé si aquí en Sevilla y provincia somos conscientes, ¿no? de nuestro patrimonio y, por ejemplo, lo que tenemos en Carmona, que la mayoría pues no lo conocemos siquiera. Es consecuencia del nivel cultural de las ciudades. Yo, como he dicho antes, ya hace para 3 años cumplí los 70 y puedo decir, sin ánimo de equivocarme, sin error, que hay una evolución cultural fundamental. En mi época de niño, por Carmona, con 8, 10, 12, 14 años, no nos preocupábamos de estas cosas. Había otras necesidades. Yo recuerdo, yo hice el bachillerato en Sevilla,
Sevilla y nosotros teníamos clases de lunes a sábado, incluido sábado por la tarde. El único día, o sea, que había otras necesidades, había otros planteamientos, pero afortunadamente la sociedad ha ido evolucionando, hay más inquietud cultural, hay más interés por nuestro patrimonio, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, pero sí es verdad que todo esta iniciativa, en este caso en concreto de Carmona, se producen a partir de este siglo XXI. En el siglo XX no había esos intereses. Por dar datos, la Ley del Patrimonio Histórico Español se establece en 1985. Hasta entonces, pues, se podía hacer y deshacer muchas cosas. Monumento nacional, lo que hoy es bien de interés cultural, pues había muy poco. No había ese interés por defender. Yo creo que esto obedece a muchos motivos. Uno de ellos, por poner un ejemplo, es debido precisamente a la comunicación. Antes teníamos en Sevilla, que llegaba a Carmona, pues 2, 3 emisoras de radio, nada más, y hoy día, bueno, tenemos miles. Tal vez somos conscientes que si se produce un accidente o una noticia, como la última del magnífico Rafa Nadal en Australia, en Melbourne, nosotros lo estamos viendo aquí en el mismo momento. Eso quiere decir que eso, a mi entender, esa comunicación tan inmediata nos crea una necesidad psicológica de agarrarnos más a nuestro patrimonio. Es como agarrarse a la silla cuando estamos en una escalecita en la feria. Cuando vamos tan rápido necesitamos tener una estabilidad mental, y eso ha hecho de una forma, lo estoy diciendo muy rápida, pero es una manera de explicar por qué hay ahora tanto interés por el patrimonio y antes no lo había. Pues yo creo que en gran parte tiene, aparte del nivel cultural, el nivel de intenciones, también es que el ser humano necesitamos tener un equilibrio, ¿no? Y el equilibrio es nuestro pasado. José María, cuando tú y yo, por nuestra edad, cuando nos hablamos de montarnos en una escalecita en Cacharrito de la feria, nos acordamos del látigo, seguro. Efectivamente, sobre todo de las curvas, en efecto. Vamos a ir entrando. ¿Qué proceso hay cuando tú te reúnes con Juan Ávila? Por cierto, Juan Ávila también jugó al fútbol y muy bien, ¿eh? No me digas. Sí, era portero. Era portero, bueno, vaya. Además, llegó a jugar en el Jaén, Juan Ávila. Él estuvo cuando se hizo el cincuentenario del Carmona. Yo estuve en la comisión, trabajamos, y se invitaron a todos los grupos políticos. Él estaba entonces en la oposición, y la única persona que fue integrante de ese grupo del cincuentenario del Carmona fue Juan Ávila. Desde entonces yo tengo una muy buena relación con él, porque tuvimos bastantes reuniones y vamos, que nos veíamos. ¿Qué proceso hay a partir de ahora? El proceso se inició primero por el acuerdo plenario, entonces sobre un dossier elaborado por el Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Carmona, en concreto por Ricardo Ñero, director del Museo de la ciudad, se trasladó a la Consejería de Cultura y Patrimonio. En la Consejería de Cultura y Patrimonio lo han ido analizando, ya hemos tenido un par de reuniones con ellos, nos han ido orientando en algunos temas, y entonces se presume que antes del verano ya el expediente de la Consejería, por lo que nos han dicho, lo trasladan al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura no entra en profundidad en ello, sino lo manda a un grupo de trabajo que existe específico de patrimonio mundial, que existe en el Estado español del año 2010. Se reúnen, son 3 grupos de trabajo, el 1, el 2 y el 3. El 1 es el que analiza las candidaturas. El 2 es el que hace el seguimiento de la conservación de los bienes españoles, que son 49 actualmente, que tienen esa definición como patrimonio mundial. Y el grupo de trabajo 3 es el que se dedica a estudiar, al análisis, a la defensa y a la difusión del patrimonio mundial. Bueno, pues el grupo 1, que es el que me estoy refiriendo, analizarán nuestra propuesta que ya haya elevado la Consejería de Cultura y Patrimonio, y nos harán algunas indicaciones, nos asesorarán en unos casos que no tenemos por qué cumplirlas fielmente, pero sí conviene escucharlas, ¿no? Cuando venga de Madrid, nosotros nos mandan ellos siempre a la Consejería. La Consejería se lo traerá al Ayuntamiento, nosotros analizaremos las observaciones que nos hayan hecho. Las atenderemos o no, o justificaremos el por qué nos atendemos, ¿no? Y de nuevo va a la Consejería, y de la Consejería pasa al Ministerio de Cultura. Y ya el Ministerio de Cultura, junto con las indicaciones del Grupo de Trabajo 1, lo eleva al Consejo de Patrimonio Histórico Español. El Consejo de Patrimonio Histórico Español
donde están presentes, entre muchas personas, pues los 17 directores generales del patrimonio o de bellas artes que existe por cada una de las autonomías y tal. Analizan las propuestas y si lo ven conveniente, pues lo devuelven al Ministerio de Cultura para que ya lo incorpore a lo que se conoce como lista indicativa. La lista indicativa, Bartolomé, es como si fuera un inventario de propuestas. Hay todos estos bienes españoles que han superado nuestra reválida, nuestro análisis, y que pueden ser mandadas a París, al Centro Nacional de la UNESCO. Eso ya es lento porque según la UNESCO, cada país no puede mandar a su consideración más de un monumento al año. Por tanto, ahí viene la lista indicativa española, que llevan varios años, que están, como se conoce, en vía muerta. Ahí ya depende de muchos motivos, de muchas razones. Pero somos conscientes en Carmona que esto es un trámite largo, muy largo, pero que no hay prisa tampoco. Es mucho más importante que el carmonense, que el visitante sea conocedor de los valores que tiene su ciudad, que lo conserve, a que tengamos el título, que para eso se aspira, pero si tarda 10, 15, 20 años no pasa absolutamente nada, ¿no? Los tiempos han cambiado. Yo recuerdo, yo terminé de restaurar la Giralda con Alfonso Jiménez en el año 1986, cuando tuvimos una llamada de un arquitecto del Ministerio de Cultura para que preparáramos el expediente para que la Catedral y la Giralda, junto después con el Alcázar, el Archivo de India, fueran elevados a Patrimonio Mundial. Y aquello era pues un dossier pequeñito, 4 planos y una memoria muy básica. Se mandó, y en la reunión del Comité de la UNESCO de Buenos Aires del año 1987 son declarados Patrimonio Mundial Alcázar, Archivo de India, Catedral y Giralda. Hoy día los requisitos son mucho más amplios, como es normal, ¿eh? También ahora mismo hay 1.140 y tantos bienes Patrimonio Mundial, y la UNESCO ya tiene anunciado que espera no superar la lista de 1.500, por tanto es muy complicado, muy complejo, pero el mero hecho, a nuestro entender desde Carmona, que la ciudad entre a la lista indicativa, de que ya el propio Estado español la considere con las capacidades suficientes y reconocidas para ser Patrimonio Mundial, ya sería para nosotros una satisfacción, ¿no? La verdad es que has sabido rodearte en ese consejo asesor de personas de todos los estamentos que intervienen. Cuentas, como tú has dicho, desde Alfonso Jiménez, catedrático de arquitectura, además muy vinculado a ti, porque tú ya has empezado a hablar de trabajo que has hecho con él. Un premio Príncipe de Asturias, como el profesor Losada. Después pues tienes alcaide del Alcázar, como es Román Fernández Barca. Tienes a un profesor mío que me dio clase, como Manuel González, que es catedrático de Historia Medieval, Antonio Caballo. Tienes todo para que en cada momento sepa llegar donde hay que ir, ¿no? En efecto. Pero, Bartolomé, para mí la satisfacción es que todas estas personas que están en el Consejo Asesor, todas, cuando se les ha llamado con esta propuesta, todas a la primera han dicho que sí. Ya tuvimos una reunión, se constituyó el Consejo Asesor el pasado 4 de noviembre y están todos entusiasmados, encantados y dispuestos a contribuir y colaborar. Y ya, de hecho, los distintos informes que de sus distintas áreas pues van exponiendo, nos están ayudando mucho para ir preparando la defensa de la candidatura. José María. Adelante, Eva, adelante. Soy Eva. Hola, Eva. Estoy escuchando. Bueno, todos los que estamos aquí conocemos Carmona, y yo lo conozco especialmente porque tengo allí amigas escritoras también. Si se produjera lo que esperamos, que Carmona fuera patrimonio mundial de la UNESCO, ¿qué privilegio adquiriría Carmona? Pues solamente el reconocimiento. A mí me han preguntado en Carmona, hombre, eso va a venir muy bien porque van a llegar fondos para la conservación del patrimonio. Digo, ojalá no llegaran nunca.
¿Por qué lo digo? Porque efectivamente la UNESCO se alimenta económicamente del 1% que de sus presupuestos anuales pues facilitan los 192 países que componen la UNESCO. Pero ese 1%, ese presupuesto que administra la UNESCO, va dirigido a los países del tercer mundo para mantener y resolver los problemas de esos bienes patrimonio de la humanidad que tienen esos países. Y evidentemente Andalucía, España, afortunadamente no estamos ni pretendemos estar en esa lista para tener que recibir fondos de la UNESCO. ¿Qué pueden hacer nuestros oyentes? Que ya hemos hablado de Carmona, patrimoniomundial.es. ¿Qué tienen que hacer ahí? Bueno, en esa página web que ha elaborado el ayuntamiento, pues hay un apartado de adhesiones. Eso sí es importante, Bartolomé. La UNESCO y los distintos inspectores que mandará la UNESCO, unos conocidos y otros no conocidos, pues valoran mucho el respaldo popular que tenga la candidatura. Entonces, si tienen a bien adherirse, pues rellenando esa pestaña de la página web oficial, pues nosotros se lo agradecemos, porque no es lo mismo presentar una candidatura que tenga 1.000 o 2.000 solicitudes que tenga 20.000, ¿no? O adhesiones, ¿no? Entonces le agradeceremos que se adhieran si están de acuerdo con esta iniciativa. Esto ya de por sí supone para Carmona el hecho de que hoy, por ejemplo, nosotros en este programa le vayamos a dedicar 40 minutos a hablar de Carmona, pero que eso, pues, entrevistas en radio, en televisión, en periódico, eso aporta pues muchísimo ya, porque si estamos durante 20 años luchando por esto hasta conseguirlo, la aportación que hay es inmensa, infinita. Sí, así es, Bartolomé. Pero también es importante, a mi modo de ver, como ya lo dije en el pleno público del pasado 14 de julio, que es muy interesante alcanzar esa denominación, Patrimonio de la Humanidad. Pero para mí es mucho más interesante que Carmona sea Patrimonio de los moradores. Tenemos que, en los carmonenses, empezando desde los niños hasta los mayores, tenemos que ser conscientes qué ciudad tenemos, qué ciudad hemos heredado, cómo tenemos que conservarla. Porque cuando se habla de que la ciudad tiene que estar limpia, las ciudades más limpias son las que no se ensucian. Entonces, que seamos conscientes de eso, de llegar a tener el caserío bien conservado, incluso a que el ayuntamiento en su momento pues haga una renovación de lámparas de iluminación pública tipo LED de bajo consumo y que además bajen a partir de las 12 de la noche pues la intensidad lumínica. O sea, hay tantas cosas que tenemos que hacer por Carmona que solamente si somos conscientes de todas esas operaciones, yo ya me siento más que satisfecho. De momento sí ha habido una respuesta popular muy importante, ¿no? Pero que hay que mantener la base de muchas cosas. Hay muchas cosas, ¿no? Del planeamiento, de las intervenciones que se hagan en los distintos templos, que es donde residen muchas hermandades. Es una propuesta que hice hace mucho tiempo y que en parte se está cumpliendo, en el sentido que el templo suele ser propiedad de la diócesis, pero las diócesis no tienen recursos para su mantenimiento. Sin embargo, hay una hermandad de residentes en algunos templos, como pasa con la Iglesia del Salvador, pues hay 3 hermandades. Entonces, crear comisiones de mantenimiento de este patrimonio eclesiástico en el cual estén presentes la propiedad, el párroco correspondiente, los usuarios, los representantes de las hermandades y el ayuntamiento que, según la ley, subsidiariamente es responsable de la conservación del patrimonio, y que se establezcan programas de mantenimiento, que no vayamos interviniendo en este patrimonio de uso, siguiendo los caprichos, las aventuras del hermano mayor correspondiente o de la hermana mayor que le interesen. Entonces, que haya más racionalidad en lo que es la conservación del patrimonio. Por lo tanto, si conseguimos todo eso, sí que somos patrimonio de la humanidad. La verdad es que, José María, te estoy escuchando muy atentamente, ¿no? Yo antes te preguntaba por bueno, pues Sevilla y la provincia, ¿no? El hecho del reconocimiento hacia Carmona, ¿no? Pero también me llama la atención, ¿no? De que pides conciencia también a los habitantes de Carmona sobre el suelo sobre el que pisan, ¿no? Yo eso le quería preguntar también, si cree que se valora lo suficiente, si el ciudadano valora lo suficiente lo que tiene. Nunca será suficiente, Eva, nunca será suficiente, pero también tengo que decir que hoy se valora mucho más que hace 20 años. Entonces, lo comentaba antes y lo dije en el ayuntamiento, antes que sea patrimonio de la humanidad, tiene que ser patrimonio de sus moradores, y para eso
tiene que conocerlo, porque es bien claro que lo que no se conoce no existe, y si no existe ni se mantiene, ni se conserva, ni nada. Entonces tenemos que divulgarlo y tenemos que darle unas aplicaciones racionales. Tampoco el patrimonio ha de estar situado como un cuadro de un recuerdo. El patrimonio tiene que estar vivo, porque entre otras cosas el patrimonio, no lo digo yo, lo dijo el Congreso de la Unión Europea en Davos en el pasado año 2018. En los presupuestos de los estados, una de las partidas económicas más importantes es la cultura. Entonces tenemos que ser conscientes que ese es el nivel que la sociedad está requiriendo. Y los administradores, los grupos políticos tienen que ser conocedores de eso, ¿no? Que por tanto el patrimonio hay que conservarlo, pero dándole utilidad, dándole vida, no manteniéndolo como un recuerdo de nuestros antepasados, que es muy importante. ¿Y cómo se conserva? Pues primero divulgándolo, no conociéndolo, y después analizando las distintas posibilidades que tiene en cada momento. Carmona, como otras muchas ciudades, pero en Carmona más en concreto, de los conventos de clausura que rodeó en el siglo XIX, pues ya queda muy poquito. Entonces, esos conventos, hay algunos de ellos que tienen unas características históricas muy singulares. Concretamente hay uno de ellos de Concesión que recientemente tenemos noticias de que se va a transformar en un hotel. Bueno, es que desde el año 2009 ese convento está vacío y las cosas cuando no se usan se terminan arruinando. Entonces, bueno, pues son usos que la sociedad está demandando. ¿Cuántos parados de turismo existen, por ejemplo, en conventos? Me estoy hablando ahora mismo desde Mérida, o me estoy hablando, por tanto, hay que darle una utilidad. Utilidad en cada caso lo que la sociedad vaya demandando. Y claro, Carmona esos bienes los tiene, y lo que tenemos que hacer es, de una manera sensata y siguiendo el plan especial que fue redactado por el recordado arquitecto municipal Ventura Galera, se vaya aplicando, como de hecho se viene aplicando, ¿no? Que en concreto, lo he comentado antes, que todos estos vestigios históricos que hoy nos estamos apoyando para proponer a esta candidatura son los trabajos que el Servicio Arqueológico Municipal viene haciendo desde hace más de 30 años. Si no hubiera habido esa continuidad, esa metodología, hoy no podíamos hablar con ese rigor, ¿no? Sí. Vamos a ir centrándonos ya un poquito. Vamos a hablar ahora de algunos monumentos característicos de Carmona, y después, en el último tramo, Fernando, si te parece bien, adelante. Vamos a hablar también, pues, de la vida de José María Cabeza, que no es corta, la vida profesional. Por cierto, tú estás muy vinculado también, tú eres, como hemos dicho, eres bético, pero estabas muy vinculado a una persona que nos hizo que nos deleitáramos y que nos riéramos como nadie se puede imaginar, el tío Pepe y su sobrino. Hombre, por supuesto que sí. Mi tío Manolo Méndez, hermano de mi madre, el que hacía tío Pepe, que llegó a ser árbitro de fútbol, Bartolomé. Árbitro de fútbol de primera división. No lo tenía yo ese dato. Sí, tío. Pepe da Rosa hacía de sobrino, el bético, y Manolo Méndez, mi tío, hacía de tío Pepe, que hacía de sevillista. Si bien los tres eran sevillistas, los tres me refiero a Manolo Méndez, a Pepe da Rosa y a Juan Tribuna, que era quien escribía los guiones. Francisco García Monte, que para mí fue efectivamente mi padre, mi padrino, todo dentro del mundo. Para mí era un dios dentro del mundo de la radio, y tuve la fortuna, tuve el gozo de tenerlo como amigo, y alargarle su vida profesional durante 12 años, porque estuvo conmigo en Onda Cero durante 12 años, en tertulia, como comentarista. La verdad es que disfruté y aprendí lo que nadie se puede imaginar de lo que fue Juan Tribuna, Francisco García Monte, que era su nombre en realidad, porque el otro era un seudónimo, un grande de la radio. Pues es un dato que teníamos que dar. Vamos a hablar del Parador de Carmona. El Parador de Carmona fue una iniciativa del Ministerio de Información y Turismo en la época de Manuel Fraga Iribarne, y se acordó que el primer y único parador de turismo que tiene la provincia de Sevilla se hiciera en los restos de la Alcázar del Rey Don Pedro. Carmona Bartolomé dispuso de 3 alcázares, mientras Sevilla más que tuvo uno, Carmona tuvo 3. El de la Alcázar Real, o del Rey Don Pedro, donde está el parador de turismo, el Alcázar de la Puerta de Sevilla y el Alcázar de la Reina, que estaba al lado de la Puerta de Córdoba, que fue mandado demoler por la Reina Isabel la Católica. Pero vamos, eran tres alcázares. En concreto, el parador de turismo fue desarrollado allí, en este espacio, y fue inaugurado en la primera visita que hizo el rey don Juan Carlos y la reina doña Sofía en el año 1976.
Sí, hemos hablado también, vamos a dejar como último monumento de Carmona, porque para ti trae un recuerdo especial por muchas cosas, no solo porque tú lo restauraste, sino por tu familia, su vinculación con la Puerta de Sevilla. Sí. Cuéntanos. La Puerta de Sevilla, en efecto, es la obra de mi vida, de la obra que he tenido la suerte de hacer. No es, como muchos pueden pensar, que la más singular haya sido la Giralda o la propia catedral, ni el Alcázar, donde estuve 18 años como director y como conservador, ni el monasterio de la Rábida, la obra más importante de la Puerta de Sevilla. Por muchas razones, pero empezando por las razones personales, que son las que hay que, a mi modo de ver, anteponer antes que las profesionales. Allí fue donde nació mi madre. Allí fue donde mi abuelo, que he dicho antes que era maestro albañil, tenía su polvero. Entonces tenía una serie de circunstancias que a mí me atrajo siempre mucho ese monumento. Si después, al cabo de los años, en concreto en el año 1984, siendo ministra de Cultura, Soledad Becerril nos encarga al arquitecto Alfonso Jiménez y a mí la ejecución de una obra de restauración, que si bien siendo una propiedad municipal, fue el Ministerio de Cultura en este periodo cuando intenta restaurarlo, con un presupuesto de 13 millones de pesetas. El objetivo que nos planteamos fue sencillamente abrirlo al público. Allí ya se habían hecho intervenciones anteriores, se habían podido recuperar algunos volúmenes pétreos, se habían hecho algunos accesos, pero nosotros era determinante que se abriera al público. Lo he dicho antes, el patrimonio, si no se conoce, no existe. Y esos 13 millones de pesetas, pues lo gastamos en resolver los accesos, en resolver las instalaciones adecuadas para que sea un local de pública concurrencia, con arreglo a la normativa vigente. En concreto me estoy refiriendo que tiene que ver agua, que tiene que ver aseo de caballero, aseo de señora. Se pudo adaptar uno de los salones presos, concretamente el bajo, como una sala de audición, de exposición y demás, y no te puedes imaginar la satisfacción que al cabo de tantos años me produce el ver y el haber participado en presentación de libros, en conciertos, en bodas civiles, en exposiciones, porque ese es el único camino que entendemos el patrimonio. Un monumento, fijaros que el Alcázar de la Puerta de Sevilla es el tercer monumento declarado en la provincia de Sevilla. Se alcanzó ese grado de monumento nacional en el año 1906, cuando por ejemplo la Giralda no lo tiene hasta 1929, el año de la exposición iberoamericana. Por tanto, tiene tantos valores, pero era muy desconocido para la ciudadanía carmonense. Entonces nuestro objetivo fue abrirlo al público, y eso para mí es una satisfacción. Y a Carmona, como voy con frecuencia, y ver pues no solamente las personas que quieren subir, que quieren desarrollar turismo patrimonial, sino ver las actividades que el ayuntamiento allí viene organizando de una forma continua. Pues José María, sí, Carmona es bastante cinematográfica, ¿verdad? Gracias a su monumento. Sin duda, a los monumentos y a los espacios. Eva, y dentro de los espacios yo me quiero referir no solamente al paisaje exterior, sino a los paisajes interiores. Cautiva a muchos directores de cine las propias vías, los propios espacios, las propias plazas. Yo estoy convencido, y si lo podéis observar, que en Carmona hasta las sombras tienen color. Si uno va por la calle Vendedera o va por la calle del antiguo barrio de la Judería, hoy el barrio de San Blas, son espacios tan atractivos, que a ellos no es nuevo. Hace mucho tiempo se rodaron películas en Carmona. Por tanto, y lo que sí es verdad es que cada vez tiene más afluencia, y es como una ciudad muy proclive a cualquier tipo de rodaje. La última creo que fue la serie de La Peste. Sí. Creo que fue la última que se grabó allí, en Carmona. Ahora están rodando una en el convento de Concesión que antes comentaba, ¿no? Y no sé ahora mismo cuál es el título, vamos, no sé, no lo conozco, no tengo ocasión de enterarme. Pero sí también quiero saber que la contribución de los vecinos de Carmona también es muy singular para que se den este tipo de actividades dentro de la ciudad. Porque a muchos de los vecinos
le crea una incomodidad, porque sabéis que estas productoras desplazan unos camiones importantes, ¿no? Y ocupan espacios que a lo mejor es donde yo dejo mi coche por las noches cuando vengo de trabajar. Pues resulta que el ayuntamiento le ha cedido durante 15 días este espacio para que ponga la productora pues el camión de vestuario correspondiente, ¿no? Sin embargo, no hay protesta. Quiero decir que Carmona se facilita esa posibilidad cinematográfica porque los vecinos están contribuyendo, porque si hubiera manifestaciones, asociaciones de vecinos en contra de eso, pues el ayuntamiento evidentemente no podía permitirlo, porque son comodidades, son comodidades cotidianas que se pueden originar. Pero sin embargo, el carmonense entiende que es un bien para el pueblo y... Efectivamente, efectivamente. Hay que decir que la puerta, hemos estado hablando antes de la Puerta Sevilla, para mí también tiene algo muy especial. Yo estuve en lo que es hoy la biblioteca, en la calle Domínguez de la Aza, justo con la apertura para San Felipe, casi enfrente de la iglesia de San Bartolomé. Yo estuve ahí 8 años, porque ahí estaba el internado. Yo estuve interno en Carmona. Estuve primero 6 más 2 después, que estuve un poco como educador, como llevando un poco a los alumnos que estaban allí, que yo ya no era alumno, era un poquito más mayor, y la Puerta Sevilla estaba de allí a 200 metros. Por lo tanto, tengo un recuerdo entrañable desde imaginaros, desde los años 60. No hemos dejado la Puerta de Córdoba. ¿Por qué es singular la Puerta de Córdoba? La Puerta de Córdoba tiene atractivo primero por los 2 torreones que la flanquean, 2 torreones de la muralla romana. Si bien la Puerta de Córdoba tiene un trazado mucho más moderno, incluso con unas intervenciones de un arquitecto carmonense, maestro de obra, José Chamorro, que estamos hablando de final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, concretamente el que trazó el Arco de la Macarena de Sevilla o proyectó la iglesia de San Bartolomé de Sevilla. Pero tiene la concurrencia de distintas intervenciones en una época, desde ese origen romano hasta este periodo ya casi neoclásico. Es muy importante la Puerta de Córdoba en el sentido urbanístico, puesto que es el extremo contrario al eje del Cartus Máximo de la Puerta de Sevilla, porque Carmona es otra de las cualidades que nosotros intentamos plantear. Urbanísticamente ha sido muy fiel a su trazado romano, apoyándose en esa estructura que están dirigidas por 2 ejes, el Cartus Máximo y el Decumanus. El Cartus Máximo que use levante con poniente, en concreto Puerta Córdoba con Puerta de Sevilla, y el Decumanus que unía sur con el septentrión, con el norte, que es donde estaba la Puerta de Morón y la Puerta de la Silla. Ambas puertas, estas últimas, han desaparecido. Y en su cruce se originaba el foro romano, que con algunas modificaciones es lo que actualmente se conoce como la Plaza de San Fernando. Plaza de San Fernando, que la intersección de los dos es importante. Es muy significativo ver cómo ese trazado urbanístico del periodo romano se ha mantenido en todas estas etapas y que hoy día patrimonialmente el ayuntamiento lo conserva. Pero decía, es significativo en el sentido que las propiedades más relevantes arquitectónicamente hablando están en los ejes principales. El ayuntamiento, la iglesia prioral, los conventos más importantes están en lo que es el Cartus Máximo de Puerta Sevilla a Puerta Córdoba. A medida que nos vamos alejando, retirando de este eje, el nivel de las construcciones va bajando, va reduciéndose. Es decir que el poder, tanto religioso, el poder civil y el poder residencial, los palacios, las casas palacios, están en este eje que va desde la Puerta Sevilla a la Puerta Córdoba. José María, se nos ha agotado el tiempo. Mira que tenemos que hablar de cosas. Vamos a hacer, si te parece bien, emplazarnos para dentro de un tiempo y volver a hablar pues ya de tu trayectoria en Sevilla, de tus 18 años en los Reales Alcázares, tu trabajo en la Giralda, la Catedral, en todo ello, porque el tiempo prácticamente se nos ha agotado. Vamos a aprovechar esa fecha, si te parece bien, para quedar con 2 grandes amigos tuyos y míos. Don Alfredo Martínez Cueva, magnífica persona, sevillista, maño, pero un entrañable aparejador que fue secretario del colegio, como tú sabes, profesor de seguridad en la construcción en la escuela, y después de otro gran aparejador,
Jaime Reynó, hoy adjunto a la Defensor del Pueblo, que ha sido viceconsejero hasta hace muy poquito. Son dos grandes amigos. Y grandes amigos míos. Por lo tanto, vamos a quedar un día, si te parece bien, con ellos. Aprovechamos, quedamos, hacemos el programa aquí, te vienes en directo, nos vamos después a la campana. Ves tú que yo ya te he comentado que tengo mucho interés en que veas el convento de San Sebastián, que lo queremos restaurar en mi pueblo. Me das tu opinión de cómo está aquello. Y después nos vamos a Carmona a terminar de comer, o comemos, y que en Carmona, fíjate, 6 sitios para comer. Desde la Almazara, que tú sabes dónde está, ¿no? Sí, señor. hasta Curro Montoya, pasando por muchos sitios que hay para, yo no sé, Mingalario, pues se me ocurre, el Bargolla, todos los históricos, porque ya han desaparecido otros como Casa Carmelo, Gamero, el Tota, te acordarás de todo aquello, que eran bares que estaban en Carmona de toda la vida, Casa Luis, eran bares que ya han desaparecido, pero que Carmona pues tiene una gastronomía también, y nada más que pisar y entrar en Carmona te da una sensación y te da pues el vivir. Yo, por cierto, voy a estar vinculado ahora también porque mi hija se está rehabilitando una casa en Carmona, por lo tanto mi hija Laura, que podré también pues estar cerquita de Carmona. No tengo más remedio, Bartolomé, que aceptaste esa magnífica propuesta que me acabas de hacer. Pues hasta aquí una pena, la verdad es que... Para que veamos cuanto más grande es una persona, más sencilla y más...